Días, ¿cómo están? Vamos a iniciar, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ya activen su cámara. Buenos días, ingeniero. Eso, Buenos días, ingeniero. más animados. Buenos días. ¿Cómo les va? A ver, ya todos, por favor, todos activen su cámara. Ulises, Nicole, Steven, Ariel. Ok, ya, bueno, la gran mayoría les puedo observar. Vamos a iniciar esperando que se encuentren muy bien, esperando que hayan tenido una semana muy fructífera de labores, ya finalizando las 2 últimas horas de clase. ¿Ok? Voy a compartirles así mismo la pantalla para que ustedes sean testigos de el registro de la asistencia y al finalizar les tomo también la captura de pantalla. Ok, ahí estamos. Ya vamos a iniciar, hoy estamos 18. No, acá están ustedes. 17. Ok, ya, a ver, señorita Melanie Alvarado. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bajaña Carla. Buenos días, presente. Buen día, gracias. Bajaña María. Buenos días, presente. Bajaña María, por cierto, usted era del... Ah, no, Carla era, no, Bajaña Carla. Ya está solucionado su inconveniente en cuanto a la plataforma. Ok, licenciado, gracias. Ya. No sé si ya le comunicaron, con todo ya le comunicaron. Ya estaba solucionado. Basurto Víctor. Señor Víctor. Castillo William. Castillo William. ¿No está el señor William? Chillambo Roseli. Chillambo, si le mire conectada. Buenos días, presente. Buen día, listo. Conde Josabet. Conde Josabet. Me quedaron congelados, no sé si es mi internet. Aquí estamos. Ah, ya. Ok. Cortés Andrea. Presente, ingeniero. Espinosa Angie. Presente. Giro Mauricio. Steven. Presente. ¿Qué más le gusta el nombre de Steven? Porque siempre en su dispositivo pone Steven, ¿no? Gurumendi Ariel. Gurumendi Ariel. Sí, venido conectado. ¿Sí me están escuchando? Presente. Ya. Sí. Presente, ingeniero. Ya. Está un poco bajo la conexión. Está interrumpida. Holguín Roberto. Holguín Roberto. Presente. ¿Ya? Huacón Ulises. Huacón Ulises. Sí, estaba conectado, creo. Y le miro ahí. Incluso está activado el micrófono, pero no le escucho. Creo que sí está. León Antonia. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día, gracias. Y Martínez Wimper. Presente, ingeniero, buen día. Ok. Listo. Solamente William es el que no está conectado. Permítame un segundo, ya voy a atender una llamada. Aló, buenos días. Aló, ingeniero, muy buenos días. Sí, dígame buenos días.
Ok, mil disculpas. Ya, esperemos el internet no haya ningún inconveniente. A ver, permítanme, nomás les doy la captura. No sé qué está pasando con el que realiza las capturas de pantalla, el recorte, no vale. Acá otra vez. Ya, ahora sí. Déjenme guardar porque si no guardo luego. Ok, bien. A ver, con ustedes, no sé si era el caso de ustedes que me enviaban un mensaje al grupo para el tema de las camisetas. Sí, Yo, ingeniero, fui yo. a ver, alguien que me comente cómo están organizados, dónde están organizados, qué han pensado. Sí, ingeniero, nosotros tenemos un modelo de camisa, inclusive ya cotizamos y todo eso, algunos compañeros ya depositaron, Ya depositaron. pero como no íbamos a entrar todavía hasta presencial, entonces las postergamos un poquito, pero ahora ya sabemos que pronto entraremos, entonces queremos que nos dé el visto bueno para mandarlas a hacer, porque sabemos que cuando vamos a las empresas nos van a tener un tipo de uniforme y no sé si esa misma nos puede servir Claro. para ese Ya. momento que tenemos. ¿Cómo está el tema? ¿Cuánto cotizaron? Serían económicas, a $10 me parece. Así tipo polo, bordadas, con el nombre de la carrera me parece. De un ladito así, tipo bolsillo. Ya. eh, ¿Qué color más o menos? Bueno, el color. Azul marino. Azul marino. Y la parte del bordado eran colorcitos así de la universidad misma, del instituto mismo. Azulcito y celestito. ¿Tienen de pronto una foto referencial, tal vez? Mi compañera Nicole. Envíasela, no la tienes tú. No, no tengo. Alguien en el grupo que la tenga, por favor. Ya la busco, yo creo que la tengo, creo. Yo Ya le la busqué. pasé en el grupo una. No sé si es esa, Cristina. Ya, a ver, en ese sentido, lo que les podría comentar, sí es verdad, ustedes tienen que ir, cuando ya van a las empresas, la formación dual, deben ir con un identificativo como Ahí se la estudiante. envié, ingeniero. Ya lo voy a revisar. Entonces, a ver. Lo que yo tendría por consultar, obviamente este es de uno de sus compañeros, de alguien de sus compañeros. Está muy bien. Yo tendría que consultar, me parece que debe cumplir con esta parte de retroreflectividad, con unas franjas, porque como ustedes van muchos a empresas donde les exigen tal vez ciertas medidas de seguridad o de prevención, eso tendría que consultarlo. Ya en el caso de que sea necesario que las camisetas cuenten con esta característica. Ya, de ahí me parece muy bien, de hecho les felicito por esa organización previa que ya han tenido y de igual manera, me parece muy bien que ya estén previstos ante ese gasto que en este sentido yo lo que les recomendaría, ¿no? Si bien es cierto, esto es un gasto que obviamente les genera, lo que sí
tratemos de que sea tal vez uno solo, ya no con el objetivo de que este semestre, ejemplo, un producto de mala calidad, este semestre no duró y al siguiente ya para muchos ya no vale, pues, por la falta de calidad y todo eso. Entonces, en ese sentido, yo sí les pido, y en experiencia, en base a experiencia de los semestres anteriores, productos que sean de buena calidad, para que les dure inclusive de aquí los siguientes periodos académicos, ¿ya? Y no sea esto una constante de que cada periodo, de ejemplo, tengamos que gastar en camisetas, porque eso no sucede, ¿sí? Y obviamente aquí deben estar de acuerdo todos, o al menos la gran mayoría, sobre todo en el tema de, bueno, en el modelo ya lo vamos a ver qué modelos tal vez hay, y sobre todo también en el monto que podríamos tener, porque recuerden que esto deben cumplir todos, ¿sí? No es que solamente los que deseen, sino son todos, porque todos van a ir a las empresas, en cualquier evento igual que se realice, ese va a ser el distintivo para ustedes como estudiantes, ¿ya? A ver, tengo una mano levantada, Nicole. Eh, Sí, pero buenos días. Buen No, día. lo que pasa es que ese modelo de camisa nosotros básicamente lo íbamos a usar para las clases de lunes a viernes. Y de ahí para las empresas estábamos pensando en mandar a hacer otro modelo, porque tampoco vamos a ir con esas franjas reflectivas todos los días al instituto. Claro, eso, por ejemplo, ya depende, si ustedes se pueden organizar para camisetas para ir al diario, pues perfecto, está muy bien. Pero ejemplo, las que fijemos, las que van a ir a las empresas, es igual van a tener el distintivo ustedes del A y del B, y posiblemente también los que están ahora en tercer nivel, porque esto como anécdota, bueno, como comentario, me dicen que las camisetas, no sé si han observado las que tienen ellos, ¿ya? El otro día me estaba conversando con ellos, me dicen que no estaban del todo de acuerdo con ese diseño porque les confundían con la empresa Coca-Cola, me decían, que son trabajadores de ahí. Entonces, claro, les dije, si con eso no es que yo lo participé en la realización, pero sí estaría bien que hagamos otras camisetas para un distintivo o cualquier evento que pueda suceder, ¿ya? Entonces, mucho mejor que estamos previstos de eso. Yo solamente déjenme consultar entonces esa parte para la siguiente clase de cómo, qué características básicamente deberían cumplir estas camisetas. Y ya, si ustedes quieren hacer esas al diario, igual nos podemos comunicar con los del paralelo B, si están también de acuerdo, si no están de acuerdo no pasa nada. Y proseguimos incluso solamente con ustedes, porque ya saben en ese sentido, ¿no? Mientras más camisetas, incluso el precio les pueden disminuir, ¿ya? Entonces son alternativas que obviamente la una va a ser de cierta manera que todos deben cumplir y la otra que eso ya es decisión de cada uno, ¿ya? En eso entonces quedamos, ¿de acuerdo? Listo. A ver, entonces continuamos con el desarrollo de la clase. Hasta ahí de pronto alguna pregunta, acotación. ¿No? Ok. Lo que les quería consultar en el tema de la matrícula, ¿todos solucionaron? sí, ingeniero, ya todos tenemos listo eso. Ya, muy bien, todos, absolutamente todos, incluido, bueno, el día que le comuniqué a Bajaña Carla. ¿Alguien más tiene algún inconveniente de pronto con el tema de la matrícula? Ok. Espero que así sea. Nadie más. Alguien me estaba levantando la mano, me parece que William ya ingresó. Sí, ingeniero, buenos días. Yo ingresé, no interrumpí, tenía problemas con el internet, no podía ingresar, por eso es. No sé si habrá tomado lista, ya llegué demasiado tarde. Ya, a ver, ya le registro. Ok, Gracias, ingeniero, disculpe. listo. Ya había tomado lista, profe, yo tengo Wacom. Estaba Le miré que estaba conectado, no sé si era su abajo. internet o estaba desayunando. Sí, es que el internet me está fallando. No sé si tengo Ya, la antena. no se preocupe, ya le registré, Ulises. No, ya no faltaba nadie, solo William era quien me faltaba, pero ya me contestó. Entonces, todos están registrados en la asistencia.
Ok, vamos entonces a continuar. Listo, de aquí en adelante, entonces, bueno, aquí esto ya lo revisamos, ¿no? Vamos a revisar lo que son los elementos de operación para una ruta de transporte público. Todos y cada uno de estos elementos, incluso más, vamos a ir analizándolos, ¿ya? Entonces, miren, incluso cuando finalicemos esta unidad, ustedes ya me van a presentar lo más similar a un estudio de caso o un mini proyecto de acuerdo a cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito por parte de ustedes? Que elijan una ruta de transporte público urbano, ¿ya? Que sea de preferencia la que ustedes conozcan, la que sea de pronto de su localidad, y que ustedes sepan más o menos cuál es, ¿no es cierto?, su operación, su recorrido, cómo funciona, ¿ya? Porque esto les va a permitir, les va a facilitar que ustedes puedan ir cumpliendo con cada uno de estos parámetros, ¿ya? No es recomendable y de hecho no es muy viable de que ustedes utilicen, ejemplo, rutas de transporte público interprovincial, intracantonal, ¿ya? Porque estas tienen otra modalidad en cuanto a su operación y su funcionamiento. Entonces, cuando ustedes, de ejemplo, quieran aplicarlo a alguno de estos conceptos para esta modalidad, va a ser diferente, ¿sí? Ejemplo, dentro de la capacidad vehicular. Para el transporte interprovincial o intercantonal, ¿no es cierto? La capacidad vehicular viene delimitada de el número de asientos disponibles. Es decir, ejemplo, tiene 40 asientos, entonces 40 asientos puede llevar la unidad. Entonces, esa es la diferencia con el transporte público urbano, que si tiene 40 asientos, perfecto, pero a ello lo sumamos los pasajeros de pie. Entonces, si hay disponibilidad para ejemplo 25 pasajeros de pie y tiene 40 asientos, entonces 40, 50, 60 y 5 será la capacidad vehicular. Entonces hay ciertas diferencias, ¿ya? Entonces por eso yo les digo, de preferencia de la localidad de donde ustedes residen. Quienes son de Daule, quienes son de Guayaquil, de pronto para quienes son de cantones un poco aledaños. Les recomendaría tal vez de hacer de algún cantón que ustedes lo conozcan un poco más. Ejemplo, tal vez de Daule, que tiene propiamente, sí tiene su transporte público urbano. Lo que no sucede de pronto en otras localidades, tal vez de ejemplo, Santa Lucía, que la operación de esta ruta es de la cooperativa Santa Lucía mismo, pero ellos tienen, ejemplo, la frecuencia o la ruta de Santa Lucía Daule a Santa Lucía Guayaquil. Entonces es diferente de cierta manera, ¿sí? Entonces, obviamente durante las clases yo les voy a ir explicando, ¿no? Les voy a ir explicando de qué se trata cada uno de estos elementos y ustedes deben ir avanzando. Sí, deben ir avanzando, digo, porque al final que no se dejen acumular para ir ahí desarrollar. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta hasta este momento. Por ejemplo, de aquí de Guayaquil, me dice no intercantonales, o sea, Una urbana. urbano tengo que coger, o sea, la ruta de aquí, Sí, una de una ruta de transporte aquí, público urbano. de la ciudad. Ujú. Ok. Individual, ¿verdad, profe? Sí, sí me comprendieron ahí. Gracias. Ya, vamos a ir revisándolo de pronto para quienes tienen por ahí más dudas en eso. Okay. Yo, ingeniera. A ver, dígame. ¿En qué hay que presentarle? ¿En qué hay que presentarle? ¿En qué? Sí, en Word, algo. A ver, esto aún no yo les voy a, o sea, evidencia como tal aún no les voy a pedir. ¿Ya? Tal vez así solamente una evidencia, tal vez en clase, sobre todo para la participación, pero este trabajo va a ser acumulativo, es decir, al final ustedes me van a presentar y me van a exponer de cierta manera, ¿sí? Pero al final. Entonces, ejemplo, hoy día revisamos terminal de despacho, longitud de ruta, escenarios de operación. Entonces, ustedes van avanzando de acuerdo a la ruta que ustedes eligieron, van revisando en su ruta qué corresponde cada uno. ¿Sí? Roseli también tenía su mano levantada.
Sí, ingeniero, disculpe, la cosa es que mi internet me botó del Zoom y para más facilidad escucho por medio del celular y ahí fue donde me botó y me escuché lo que dijo sobre el deber, creo que estaba diciendo. A ver, repito, ¿ya? Para todos. Ustedes van a realizar van a elegir una ruta de transporte público urbana, ¿sí? Urbana, por favor, no intercantonal, ni interprovincial, ¿ya? Ni intraprovincial, no es, porque esas tienen otra característica de operación. Van a elegir una ruta de transporte público urbano, ¿sí? Entonces, obviamente elijan una de que ustedes tengan mayor conocimiento, incluso hayan sido usuarios, conozcan de cierta manera su operación, su funcionamiento. Eso les va a facilitar muchas cosas, ¿sí? Ejemplo de ello, ustedes puedan hacer dentro de Google Maps o Google Earth, puedan fijar así su recorrido y sepan por dónde nomás va y pase, ¿sí? Asimismo, entonces, a ver, hasta ahí creo que les expliqué. Ya, el trabajo ustedes lo van a presentar al final, ya al final del término de esta unidad. Cuando ustedes ya hayamos revisado todos estos elementos, yo les diré, ejemplo, la próxima clase me realizan la exposición. Entonces, cada clase vamos a ir avanzando, revisando cada uno de estos elementos y entiendo, eso va a ser el trabajo acumulativo que van a ir teniendo ustedes. Es decir, si hoy día revisamos terminales de despacho, ustedes, de ejemplo, dentro de su ruta dicen, mi terminal de despacho es de este lugar o es de este lugar, ¿sí? La longitud de la ruta igual. Entonces, el día de hoy vamos a revisar longitud de ruta. Ustedes pueden realizar ya la simulación de la longitud de la ruta. Dentro ya les voy a indicar el programa, en este caso donde pueden utilizarlo. ¿Sí? No sé si hasta ahí me entendieron. O sea, no les voy a pedir hasta ahorita evidencias, ejemplo, que me suban, sino ya al final yo les voy a pedir. Las únicas evidencias tal vez, más que todo, van a ser de su participación en clase, pero eso es más una evidencia para mí que usted está participando en clase. Pero del trabajo final va a ser uno solo al finalizar la unidad. Eso cada quien va a hacer, ¿ya? Es decir, uno por persona. No se permite hacer entre dos ni nada de eso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Ok, entonces vamos a ir revisando, ¿ya? Bueno, inicialmente antes incluso de revisar cada uno de estos elementos, están estos dos gráficos, que estos resumen en gran parte lo que vamos a revisar. Ya en el gráfico de la izquierda, acá si ustedes se fijan, tenemos un eje de las Y que podríamos decir, y acá un eje de las X. En este eje de las X tenemos lo que es la distancia, es decir, el recorrido, y donde obviamente va a estar fijado cada una de las paradas. ¿Ya? Es una ruta de transporte público, cumple esta función de que recorre y va parando en cada una de estas paradas. Entonces acá justamente, ¿qué sucede en cada una de estas paradas? En el eje Y tenemos el volumen de pasajeros, es decir, ejemplo, aquí iniciará, si acá me dice que el 75, o sea, 75 es el tope de pasajeros, posiblemente acá sube en 15, acá suben 20, acá subirán 40, de pronto acá 45, y el tope máximo va a ser 55. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, durante este recorrido yo puedo fijar justamente esta partecita que se denomina sección de máxima demanda, es decir, el tope máximo donde alcanzó la mayor cantidad de pasajeros. ¿Cómo sé justamente ello? Porque primero tendría que determinar la capacidad del vehículo, es decir, si hablo de transporte público urbano, sé que tiene 40 asientos, ¿ya? Y bueno, eso ya les voy a explicar, un área disponible de 4 metros, eso se multiplica por 6, y por ejemplo, me dice 20 pasajeros de pie, entonces 40 más 60, yo digo que tiene una capacidad vehicular de 60 pasajeros. Es decir, que si están 50, ¿cuánto representarán? ¿No es cierto? Una regla de 3 posiblemente representa el 90%. ¿Ya? Si yo digo que tiene 60 y si están 30 pasajeros, ¿cuánto representará? Repito, si yo digo que la capacidad vehicular es de 60 y yo tengo
30 pasajeros en el bus, en la unidad. ¿Cuánto representará? Facilito. Un 50%. Exacto. 50%. La mitad. ¿Ya? Perfecto. 50%. Es decir, el 50%. Entonces, el factor de ocupación va a ser el 50% en ese trayecto o en ese tramo. Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando, el comportamiento de la ruta de transporte público. ¿Ok? Eso en este sentido, en esta gráfica. Ahora en la gráfica de acá, ahí tenemos vuelta la relación entre distancias y tiempos de recorrido. ¿Qué me dice ahora acá? Aquí vuelta en el eje de las Y, por así decirlo, tenemos las distancias, obviamente dentro de estas distancias las paradas, y acá tenemos los tiempos. Es decir, aquí inicia su recorrido, donde estoy fijando el punto rojo, pongámoslo, ¿ya? Inicia su recorrido, ¿no es cierto? Y va a tener un punto de destino, es decir, llega acá. Obviamente en su recorrido va por cada una de estas paradas. Y tiene un tiempo que va a demorarse desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Es decir, el tiempo que demora del punto A al punto B. Llegó a este punto B, es decir, a la terminal de despacho B, y aquí va a tener un tiempo en el cual se demora o espera para iniciar nuevamente con su recorrido. Entonces, nuevamente inicia el recorrido por las diferentes paradas, ¿no es cierto? Y llega nuevamente a este punto A. ¿Ya? Entonces, aquí tendré un tiempo de recorrido, ¿no es cierto?, que demoró acá, un tiempo de terminal acá, un tiempo de recorrido de retorno y un tiempo que nuevamente va a tener para esperar a su nuevo recorrido, es decir, lo que tenemos acá, es decir, nuevamente para iniciar el recorrido, ¿ok? Entonces aquí hablamos justamente de este TC o el tiempo de ciclo, es decir, la sumatoria del tiempo de recorrido de ida, el tiempo de terminal acá, el tiempo de retorno para acá y el tiempo que permanece en un terminal hasta iniciar su nuevo recorrido. Entonces ahí hablamos de un tiempo de ciclo, incluso ya dentro de los itinerarios de la operación de transporte, ellos por ejemplo conocen cuántos ciclos deben cumplir diario o como dicen ellos, cuántas vueltas deben cumplir diario y cuáles son los horarios en los cuales deben cumplir. Entonces, básicamente es para poder formular o realizar un itinerario, es decir, cómo, en qué horarios van a trabajar, qué horarios deben estar en tal terminal, qué horas inician, qué horas deben llegar hasta un punto, qué horas inician nuevamente su recorrido. Esa es una forma de operación del transporte público, ¿ya? Pues obviamente ese itinerario va a estar en función de la cantidad de vehículos a disposición, de la cantidad de usuarios que demandan el servicio. Obviamente, si hay mayor demanda de usuarios, tendré que la necesidad de mayor cantidad de vehículos. Ejemplo, si hay menor demanda de usuarios, posiblemente la cantidad de vehículos se deberán disminuir para que obviamente resulte rentable también para el transportista y la prestación del servicio también sea una constante. ¿Ok? Pues no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Por ejemplo, al lado derecho veo que dice velocidad de operación. ¿Esas son fórmulas que vamos a aplicar más adelante? Sí, bueno, eso sí es verdad. En cuanto a la velocidad, justamente vamos a revisarlo más adelante en función del tiempo, justamente, y en función de, por ejemplo, los tiempos que hay en cada parada, porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo aplicar, ¿no es cierto?, en función de la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Yo puedo conocer la distancia y en función de esa distancia puedo estimar incluso el tiempo, la velocidad a la cual el vehículo podría circular. Pero la otra es la realidad, qué tiempo, ejemplo, se demora en cada una de estas paradas. Entonces ahí la velocidad de operación con la velocidad comercial. ¿Sí? Ok, a ver, ¿alguien más? Roberto. Sí, ingeniero, digamos, por mi casa no pasan así de esos buses. Ya. Digamos, ¿y cómo haría esa ruta? Pero usted se debe utilizar alguna vez transporte público urbano. ¿De dónde es usted, Roberto? Yo de Santa Lucía. Santa Lucía. Y ahora, ¿qué cantón así que no sea Santa Lucía conoce y que tenga transporte público? Otro cantón. De Santa Lucía no salgo, ¿para qué decir? No sale.
Ahora, ¿qué hacemos en el caso suyo? Digamos, somos 3 compañeros de Santa Lucía, que sería el mismo caso. O sea, de pronto no conocen la ruta Mijo, de yo te presto transporte. algunas rutas aquí por la Florida, cruzan algunas rutas, vente, yo te presto. Por si acaso, en Santa Lucía, en la principal no pasa creo que pasa la Chongón, la 120. No, una cosa no. Santa Esa Lucía. llega, es la 120 llega hasta Puente Lucía. Nada de eso. En la principal, no. No pasa. A ver, Ah. soluciones. ¿Puede hacer usted la de transporte público de Daule, Roberto? ¿Podría hacer la de Daule? Sí, creo ahí con un tío que es de Daule, conoce allá, ahí le pregunto. Ahí tendría que... Exacto, con las lojas trans. Les tocaría hacer de Daule en tal caso quienes son de Santa Lucía. Digamos una pregunta, esto es individual. Sí, este es individual. Eso sí. Digamos, y los 3 que somos de Santa Lucía, ¿cómo haríamos? Cada uno tiene que hacer diferentes rutas, los 3 podemos hacer la misma de Daule. En el caso de ustedes, les tocaría hacer de Daule, pero obviamente separado cada uno. Van a haber cosas que sí es verdad, van a coincidir, pero en este caso nos tocaría, ¿no? De esa manera, porque caso contrario no se podría tal vez, yo fácil sería decirles hagan una de Guayaquil, pero incluso ni yo mismo conozco muy bien. Entonces ahí sí Yo van a tengo estar una, perdidos. ingeniero. Aquí en la esquina de mi casa hay una. Ya perfecto, si ya lo conocen, ahí sí está muy bien. Bueno, acá sería desde el Puente Lucía, la 120, que va hasta la bahía. Pero Y ahí recuerden que es retorna. transporte público urbano. Sí, esos son urbanos, por eso yo decía, la 120, la 140, la 4CTP. La 4. Ya, entonces si es transporte público urbano, perfecto, no hay ningún problema. Sí tienen la Santa Lucía. La Santa ¿Ya? Lucía, la Señora Milagro y la Santa son provinciales. No, es que los urbanos son la 140, la 120, la 4CTP. Por allá pasa la 120A. Y la B también, que van a la bahía, o sea, tienes un buen recorrido ahí. el urbano, sí, el urbano. Yo me voy a basar con la 120B. No Ellas se van desde allá confundirán. de Santa Lucía, vienen a la PJ y de ahí se van a la bahía. No, de la 120B llega hasta el Puente Lucía. Puente Lucía, no es Santa Lucía. Puente. Pero puedes avanzar hasta ahí y de ahí hacerlas, digo yo. No sé, también podría ser. De ahí sale el centro. Pasa por el Fortín, creo. Ya, Ajá, ok. pasa por el Fortín y hasta el centro. Miren, ya hay las alternativas de solución entonces. ¿Sí? Si quieres te presto una de mis rutas también, por acá pasan 3. Acá está la 120, la 54 que va a la Universidad de Guayaquil. Y la 4 que pasa por donde. Hay un día como quien se van a pasear, se van a distraer, van en transporte público desde el inicio hasta donde finalice. ¿Ya? Ok, entonces estamos claros hasta ahí. ¿Sí? Entonces, vamos, avancemos. Ya. Esta parte de los derechos de vía. ¿Ya? Esto me parece que sí lo estábamos revisando en la última clase. Teníamos básicamente 3 tipos de derechos de vía. El A, el B y el C. ¿Ya? El derecho de vía tipo A, decíamos que básicamente esta es una muestra o tiene una separación física, tanto longitudinal como vertical. Entonces, longitudinal hablamos, ¿no es cierto?, de estos bordillos, barreras, y vertical, obviamente, hablamos de algún elemento como columnas, como tal, ¿sí? Es decir, algo que separe de la superficie. Obviamente, no es que está del todo o se excluye del todo el que es a nivel de la superficie, pero es bien complejo, es muy difícil que pueda operar. Al menos en nuestro país eso no lo hay, ¿sí? No, en el caso de Cuenca lo hay, que es el tranvía. Ya, pero de ahí en más no lo hay. Tenemos el metro, que es subterráneo. ¿Qué más? No tenemos más, ¿sí? Entonces, aquí básicamente
hay una separación como tal. Incluso si podríamos hablar de a nivel, debería haber algún elemento de separación física como tal, que ayude a que no puedan compartir con otros vehículos. Sí, por justamente las condiciones de operación o características de operación. ¿Sí? No sé si tenía por aquí una imagen del metro en Bogotá. Ya acabé de cerrar. Estaba abierto. Bueno, acá derecho de la vía tipo B sería que la, ¿cómo se llama? La metrovía. En Metrovía. Sí. Sí, porque eso no se Correcto. puede falta de separar. A ver, les comparto la pantalla, ¿ya? Más o menos para que ustedes tengan una referencia. Esto hablamos de un sistema, perdón, un derecho de vía tipo A, donde básicamente tenemos sobre la superficie. Y aquí tenemos estas columnas, que obviamente la función es de que sostienen para que esta parte no esté sobre la superficie y no comparta con otro tipo de vehículos. ¿Sí? ¿Ok? Sí me entendieron, ¿no? El derecho de vía tipo B es un ejemplo más claro del derecho de vía tipo B, es en metrovía. Obviamente ahí hay una separación longitudinal que pueden ser barreras, bordillos, pero eso sí, ojo, estos elementos en casi al 100% no son movibles, es decir, no es que se pueden mover, ¿ya? Esos son ya fijos. ¿Listo? La característica... De cemento. Claro, es decir, son de cemento, exacto, son de cemento. Ya otro material que obviamente no se pueda mover, obviamente tal vez se pueda sacar, pero ya es algo fijo, como estos bordillos que hemos observado. ¿Sí? En este tipo B, la característica es que ya comparten el espacio. Ejemplo, como miramos aquí en imagen, en una intersección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen básicamente aquí? Esta es una intersección donde posiblemente van a cruzar peatones o incluso de pronto vehículos, es decir, comparten ese espacio. Obviamente, cada uno teniendo su tiempo estimado, su lugar apropiado para cruzar. ¿Ok? Ejemplo más claro de ello es en Metrovía, ¿sí? Ellos gran parte de su recorrido tienen este derecho de vía tipo B. Podemos también Por decir ejemplo, que aquí en Guayaquil, ingeniero, por ejemplo, aquí en Guayaquil, Avenida Los Ríos y Avenida Esmeraldas, tiene eso, pero son movibles, donde se comparte con la línea de los buses que fueron reubicados, tanto que los que suben como los que bajan. Entonces, ahí hay eso, pero son movibles esos, son unos de plástico que instalaron. Y es así una vía compartida. Bueno, en todo caso, en ese sentido, pero movibles que para las direcciones o, por ejemplo, en determinadas horas se agrega otro carril exclusivo y en determinadas horas no. A ver, no sé si yo le comprendí bien. No, no, ingeniero, lo que dice Castillo es que ese material está empernado, está puesto con pernos hacia la calzada. En determinado momento ya está averiado, lo reemplazan por otro. Eso es lo que quiere decir. Afirmativo, eso mismo. Entonces, no, entonces son elementos fijos, eso sí. Obviamente que sean cambiables, eso sí, estamos de acuerdo, porque obviamente no es lo mismo uno de estos elementos de plástico, un elemento de concreto, ¿no es cierto?, de cemento, donde el cuadro de vida útil es mucho más extenso. Ya, entonces obviamente lo que yo pensé o entendí al inicio es que eran movibles, ¿no? Generalmente no, ya son elementos fijos como tal, ¿sí? ¿Qué más en este derecho de vía tipo B? Entonces, Metrovía es un ejemplo claro de eso, ¿sí? En gran parte de su recorrido. Creo que en pequeños tramos nada más es que no se cumple un derecho de vía tipo B. Ejemplo, esto yo he observado antes de llegar al terminal, ¿ya? Por la línea que viene, me parece que es por el Malecón, si no estoy mal, de Metrovía. Entonces ahí había un tramo que obviamente por las características de operación, no sé si estoy bien, hay un tramo, ¿sí? Que no, que comparte con los demás vehículos, ¿ya? Entonces obviamente la principal
característica de esto es que debe ser total, o sea, en todo el trayecto, porque basta que, ejemplo, en una de esas me coja la congestión, ya me va a demorar más tiempo, ¿ya? Y eso es lo que no se busca con estos carriles, sobre todo estos denominados carriles exclusivos para el transporte público, ¿sí? ¿Qué más? Estos son utilizados también para compartir con ciclistas, sobre todo. Con ciclistas o vehículos no motorizados o de micromovilidad en algunos casos, no en todos. O no comparten con el vehículo particular, eso sí, no, ni tampoco con las motocicletas, tampoco. Sí, pueden compartir con los ciclistas en algunos casos, ¿ya? Pero con los demás, no. ¿Sí? Y el derecho de vía tipo C, donde la superficie aquí sí es compartida entre varios vehículos. Ejemplo, lo que tenemos aquí, ¿sí? Donde tenemos vehículos comerciales, es decir, taxis, tenemos motocicletas, vehículos particulares y también tenemos el servicio de transporte público. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí básicamente no es que estos vehículos están prohibidos de ingresar al carril como tal de Metrovía. Simplemente todos comparten ese carril. ¿Ok? Ya, entonces, ¿estamos claros en este sentido? ¿Sí? Como no activan la cámara. Yo apagué la cámara y era Sí, profe. por el tema de la señal. Andamos nomás, si no, creo que no les incentivo yo mismo. Ya, entonces, ejemplo, si yo digo el transporte público en Daule, ¿qué derecho de vía tendrá? Derecho tipo de vía C. C, perfecto, el tipo C. En otro caso, el trolebús en Quito, ¿qué derecho de vía tendrá? El trolebús de Quito sería el tipo de vía. Bueno, no sé si yo no he oído aquí, pero ahí no puedo decir. No conoce. A ver, sí han de haber escuchado, pero el trole. No, no he escuchado, pero diría que tipo B. Ya. Ok. A ver, ya. El transporte público en Guayaquil, ¿qué tipo de derecho de vía tendrá? ¿O qué tipos de derechos? O sea, El C C. tiene, porque está dividido cuando está con la metrovía, está dividido. Ya, creo que algunos se operan en B y en C, ¿no es cierto? B y en C. Quienes son de Guayaquil. Puedo decir entonces que una ruta puede tener un derecho de vía tipo B y tipo C. Sí. Ya, correcto. Sí, puedo decir eso, que pueden tener los dos tipos de derechos de vía dentro de un mismo recorrido. Eso Por ejemplo, es, el de Quito sería IC también. Porque así ¿cuál? como comparte hay tramos que no comparten, por ejemplo, los que van para la parte de abajo. Pero ¿cuál te quito? ¿El trolebús o otro? ¿El trolebús qué tipo era, trolebús. profe? ¿A o B? No, el trolebús sí es un tipo B. Ese sí es exclusivo B. No comparte. O sea, no Ya, entonces, confundamos con que comparta en una intersección con lo que comparta ya en un tramo de vía como el que miramos aquí. Sí, eso es muy diferente. Ya, porque las intersecciones van a compartir, eso sí estamos claros. Pero lo que no van a compartir ya es un tramo considerable como tal. ¿Sí? Eso sí tengámoslo en cuenta. ¿Ok? Ok, listo. Ya, en cuanto al terminal de despacho, ya, este terminal de despacho, de hecho, todas las rutas van a tener, ¿sí? En algunos casos van a tener uno, en algunos casos van a tener dos, ¿sí? Estas terminales de despacho entonces se van a ubicar en los extremos, es decir, al inicio o al final o solamente al inicio. ¿Por qué digo al inicio o al final? Es decir, donde inicia el recorrido, generalmente el punto A, y donde finaliza el punto B. Es decir, este es el recorrido del transporte y aquí finaliza. Ya vamos a ver en la siguiente lámina que hay dos tipos de rutas. Por eso digo que puede ser un terminal de despacho A y un terminal de despacho B, o únicamente puede ser un terminal de despacho A. ¿Ya? Entonces se ubica en uno de los ambos extremos, puede ser el punto inicial o donde finaliza. ¿Ya? Puede ser igual. Puede ser compartido por varias rutas, correcto. ¿Ya? Como el ejemplo en algunos casos que miramos,
donde tiene el inicio varias rutas, es decir, ejemplo, en este terminal de despacho tiene inicio la ruta 1, la ruta 3, la ruta 4, la ruta 5, comparte. Y puede ser que este terminal de despacho B únicamente compartan la 1, la 4 y de ahí, ejemplo, tengan la 8, la 9. Esto dependiendo de la ciudad, ¿ya? Porque, ejemplo, Guayaquil, no recuerdo, parece que, no recuerdo la cifra de cuántas líneas existen. Ejemplo, acá en Riobamba existen 17, me parece que existe, ¿sí? Pues obviamente eso va a depender, ¿ya? Aquí en Guayaquil ha ido cambiando. Tengo entendido que eran como 75, pero con la reestructuración de la metrovía que pusieron, cada vez van eliminándolos y pues no sé, actualmente cuántos hay. Hasta cambiaron las rutas por ese mismo motivo. Eliminaron algunos y para poner la metrovía. Y tengo entendido que se está eliminando nuevamente una nueva, o sea, unos buses que estaban, porque van a poner por el sector de Portete y ese sector, entonces también va a bajar la metrovía. Vamos a hacer anuñado. Muy bien. Son los términos más comunes que escuchamos, ¿no? Ya, entonces, esto es lo que ustedes tienen, ¿no? Ejemplo, dentro de una ciudad. Lo que están ustedes visualizando aquí por colores puede ser la representación de las diferentes rutas que tienen. Si se fijan aquí de un color morado, medio azul, verde, por acá medio amarillo. Más o menos ese es el contexto del transporte público dentro de una ciudad. Ejemplo, inicia acá, ¿no es cierto? Puede ser que finalice acá, puede ser que inicia por acá y finaliza por acá. Ya, entonces aquí vamos a Ingeniero, encontrar... pero por ejemplo, mire, por ejemplo, yo conozco la ruta de la 116, la que yo he Ya. usado, ¿no? La ruta de la 116 aquí en Guayaquil tiene la estación por la entrada a la 8 en un lugar que le llama Las Cañas. Esa ruta sale por la entrada a la 8, La Florida, Juan Montalvo, bueno, y llega por el San Marino al centro y da la vuelta. Y tiene que regresar a marcar nuevamente donde empezó. Por ejemplo, ese no tiene terminal en el sur o en el centro. O sea, hace una circunvalación prácticamente. Más o menos como lo que miran aquí. Es como que va y regresa y posiblemente no sé dónde irá su inicio. Es decir, solamente van a tener un terminal de despacho. ¿Va? Sí, eso vamos a en la siguiente. Un solo lámina terminal. está. Sí, está Ingeniero, correcto. ¿cómo sería ruta cerrada? A ver, en la siguiente están, hay diametral y hay radial. La diametral tiene 2 terminales de despacho y la radial tiene una sola terminal de despacho. Eso está en Aquí la en Guayaquil la siguiente. mayoría tiene un solo terminal nomás. O sea, todas van, dan la vuelta y regresan. Tal vez antes tenían, cuando ya se implementó aquí la metrovía, todas circunvalan. Puede llegar hasta el puerto, tiene que circunvalar allá. Incluso hasta se eliminaron las que iban al puerto. Ahorita que recuerdo. Ya y circunvalan y tienen que regresar a ver a dónde empezaron. Sí, eso sí es verdad. Depende. Eso sí depende de la ciudad, las características. Depende bastante. No es que sea... Y van a ver de los dos tipos. En una ciudad van a ver las que son tipo de radiales, las que son tipo diametrales. Eso sí, ténganlo por seguro. ¿Sí? En caso, por ejemplo, ¿Qué del aula. quitaron las que La van que por el vía aplica del aquí puerto. es, en este caso Por sería la la metrovía. intercantonal. La de Durán viene de Durán, bueno, no conozco dónde sea sí, en la Panorama, por ejemplo. La Panorama tiene la ciudad de la Panorama, que queda detrás bueno, una empresa esta que hace tubos, no vamos a hacerle propaganda. Esa de allá llega aquí a Guayaquil y hace parada, no exactamente, no recuerdo las calles, pero ellos sí tienen aquí una parada, o sea, donde hacen como un terminal y luego salen de aquí para Guayaquil. Para eso, ¿dónde te para? Afirmativo, sí, ahí. Ellos ahí hacen como un pequeño terminal B, digámosle. Ya, o sea, eso es lo que quiero ir revisando con ustedes. Ya, diferenciarlos entre una radial. Pero y esa una... también sería intracantonal, porque son de 2 cantones, no es urbano. Exactamente. En eso, verán, es un poco contradictorio, controversial, sobre todo en el caso de Durán, Guayaquil.
¿ya? Es un poco contradictorio. Tiene, de acuerdo a la parte de límites geográficos, obviamente no puede ser urbano, porque está brindando el servicio a 2 cantones. Pero bajo el contexto justamente de las condiciones en las que opera, es una modalidad de estación de servicio de transporte público urbano, ¿ya? En ese caso, sí se puede considerar para este análisis, porque incluso en la operación hay las unidades que permiten pasajeros de pie, incluso las características como tal de las unidades son de acuerdo a un transporte público urbano. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, son casos, miren, que tal vez en otras ciudades, en otras localidades, incluso no las hay, no existe, ¿ya? Pero para el caso de Guayaquil, Durán, es verdad, ¿ya? Es verdad, ¿sí? Ya lo vamos a revisar. Sí, mejor que están atentos en ese sentido, ya lo vamos a revisar. Entonces, eso también ahorita que usted dice esa modalidad, entonces aplica para los buses verdes que vienen de arriba de este caso sería de San Borondón. Bueno, se le dice San Borondón, los de la puntilla, que pasan hasta arriba a la Aurora, retornan y ellos hacen parada arriba en la Aurora, hacen terminar en la Aurora, frente a Villa Club, y ellos ahí tienen el terminal, y de ahí ellos salen hasta acá al terminal de aquí de Guayaquil. Ahí hacen como terminal un momento y vuelta retornan. Más o menos le entiendo. Sí, entiendo, tendría características de operación del transporte público urbano. Sí, Entonces, también así como el de Esos Durán sería buses, esos buses están haciendo recorrido en 3 cantones. Daule, que es la Aurora, la Puntilla, San Borondón, y termina en lo que es Paresolano y Quito también, al centro, que es Guayaquil. eso es interesante porque, miren, 3 cantones y tiene las características de operación de transporte público urbano. Eso es por la característica geográfica sobre todo, porque ya en operación decimos que es urbano, pero urbano en características de geografía que están cantones unidos, ¿sí? Si me hago entender en ese sentido, ¿no? Ustedes, Sí. todos ustedes sí conocen eso. Bueno, está muy bien, está muy bien. Vamos a ir revisando esas partes. Está muy bien que participen. Hay bastante material aquí en Guayaquil Estudio en cuanto a Sí. transporte. Ahí van, ahí tienen su campo. A ver, entonces, continuemos. En cuanto a la longitud de la ruta, ya la distancia, básicamente esto es expresado, ¿no? Todo esto, el recorrido que realiza la unidad, esa será la longitud de la ruta. Simplemente que esto, aclararlo, va a estar expresado en kilómetros, ¿ya? Es aquella que recorren, obviamente, las unidades, ya sea una ruta diametral o una ruta radial. A ver, en este sentido, por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden determinar el recorrido? ¿Ya? Acá justo con el curso anterior, me parece que sí lo... ustedes pueden buscar en su navegador con Google Earth. Sí, Google Earth. Sí, eso está el Google Earth Pro. Ya buscan ahí, lo dan clic ahí y se les va a desplegar una ventana. Solo que es un poquito lento. Borremos esto. Porque estaba intentándolo yo en el Google Maps, pero aquí no me da bueno, no sé si no lo pude manejar bien. No me da la opción de ir fijando el recorrido que yo necesito, que yo requiero. Aquí únicamente me da el punto de origen, punto de destino, pero no me da a elegir el recorrido que yo necesito. Entonces, vamos a hacer con el caso de Daule. Ya, Daule. A ver, entonces ya aquí me va a ubicar a Daule. Ok. Entonces, a ver, acá. La ruta de transporte público urbano acá en Daule, ya entiendo, de pronto para quienes ya tienen previo conocimiento y me van a ayudar. Inicia por acá por
¿Cómo es ánimas o magro? Magro se llama. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo aquí puedo ir fijando el recorrido. Obviamente yo lo voy a hacer tal vez de manera general. Ustedes tendrán que ser incluso más específicos en eso. Ejemplo, yo digo que inicia aquí en magro. Entonces me voy acá donde dice medir superficies y distancias. ¿Sí? Repito, medir superficies de distancias, dan clic ahí, ¿ya? Entonces aquí me dice, y mira, si miran mi cursor, seleccione punto de partida. Entonces ustedes, si posible, se acercan, ya digo, yo inicio acá. Entonces me voy a ir marcando el recorrido que tengo. Voy a alejarle un poquito más. Entonces voy a ir fijando todo el recorrido que tiene. Ya, para quienes son de Daule, tal vez me van a ir corrigiendo en esto porque no tengo muy claro por dónde es el recorrido. Más o menos yo voy a ir tomando como referencia por dónde yo más o menos he visto, ¿no? Parece que viene hasta por aquí, y por acá. Creo que es de esta manera. Y de ahí entiendo viene por acá para el tía. El tía, a ver dónde está el tía. Ah, acá, sí, estoy bien. Ya, esto viene por acá, por aquí, y llega acá el tía, ¿no es cierto? Y de ahí sabía irse otra vez por acá. Aunque esto igual no entendía, a veces cambiaba de recorrido sin saber. Y ahí luego venía por acá, pasaba el puente, ¿no es cierto? Y de ahí venía por aquí, por aquí. Y me parece que sí iba por acá, por donde el registro civil. Bueno, ya me he pasado de más. Digamos que era por aquí. Pasaba por acá por el Coliseo. ¿Dónde está el Coliseo? Más o menos era por acá, ¿no? No, creo que acá ya regresaba mejor por acá. Vamos a que ya regrese. Acá a la vía principal. ¿No es cierto? Acá para el shopping también otra vez se metía por acá atrás. Se venía por acá. Creo que llegaba hasta aquí y de ahí vuelta se iba para allá. Al Juan Bautista Aguirre. Por aquí, por aquí. Ahí está, a ver dónde está nuestra institución. Aquí creo que está. Ahí mismo está Juan Bautista Aguirre. Y llegaba acá hasta Ánimas. ¿Dónde está Ánimas? Esto debe ser Ánimas. Esperamos que se cargue. No sirve este Ánimas. No, sí debe ser Ánimas. Me parece, ya me he pasado. Bueno, dejémoslo ahí. Llega hasta Ánimas, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren finalizar, doble clic. Ok, miren, me sale 12.6 kilómetros. Entonces, si ustedes lo alejan al mapa,
Ya, no, ya me he ido demasiado. Creo. No entiendo. Ya, más o menos que me salga toda la... Más. Ahí, creo que está por ahí, ¿no? Ya, entonces, básicamente es, aquí ustedes, ejemplo, podrían tomar la captura de pantalla, ¿sí? Para ubicar, en este caso, el recorrido que ustedes tendrían. Obviamente que esté así delimitado. Inclusive aquí también lo que pueden ir ubicando son el tema de las paradas. Aquí, simplemente, esto es para dibujar una línea, lo que hice, o acá para ubicar, en este caso, ubicar lo que son paradas. Por ejemplo, podemos marcarle ahí. Ya creo que se borró. Aquí. Ingeniero, Dígame. en esa ruta que usted trazó, ¿están consideradas el sentido de las vías? Es que por eso les decía que deben conocer para no cometer de pronto el error que yo tal vez lo hice, de ir fijando los recorridos y obviamente por dónde es el real. ¿Ya? Esa es una diferencia, ¿no? No es lo mismo ir marcando ahorita por donde yo considero que es, que verdaderamente por donde es el recorrido. Sí, y por acá donde les puse. Por ejemplo, aquí pueden fijar ustedes la parada, incluso con el icono. Y acá también fijar otro punto. A ver, este ya está. Inicio. Más o menos por acá. Ya. Ahí veamos. También terminal de despacho. Entonces, para fijar anteriormente ya lo estaba con el tema de estas líneas, ¿no? Que teníamos ahí. ¿Por qué no se me guardó? Creo que no se guardó. Tocaría realizar de nuevo. Ahí deberíamos irlo guardando. Entonces, aquí, por ejemplo, terminal de despacho, donde inicia, donde finaliza. Entonces, tomamos una captura y tenemos, en ese caso, el terminal de despacho y terminal, tanto el A o el B, o si solamente tenemos el A. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, déjenme ver, podemos ir eliminando, desde en estilos de mapa, todos estos gráficos que de pronto si no necesitamos, personalizado aquí. Ejemplo, lo que son sitios, carreteras, a ver aquí en carreteras, miren, pueden ir eliminando esto, pueden eliminar arterias, lo que básicamente de pronto no quieren que se muestre. Ejemplo aquí, que se muestre o que se salga, ya en cuanto a sitios, en sitios sobre todo. Se muestran empresas, se eliminan entidades públicos, centros médicos, se eliminan sitios de interés, ya es decir, básicamente se elimina.
Autovías, aquí autopistas. Bien, se eliminó la autopista. De pronto aquí en carreteras locales. Quiero que se elimine. Puede ir dando diferente utilización a este Google Earth. Entonces, pueden revisarlo. Este es de libre acceso. ¿Ya? Entonces ahí pueden ustedes fijar, ejemplo, la longitud de la ruta. Entonces, ¿dónde está ahora la longitud de la ruta? ¿No es cierto? Aquí. En este caso me tocaría marcar nuevamente porque no sé. Y cuando ustedes, de ejemplo, fijan, ¿no es cierto? Si, ejemplo, vamos a fijar la longitud de la ruta, les digo de aquí a acá, miren, esto básicamente ponen aquí, dan clic ahí, y ejemplo, si yo voy al chat aquí ahorita de Zoom, pongo control V, se le despegó, me dice 1.89 kilómetros. ¿Ok? ¿Me comprendieron? Ingeniero, cuando nosotros hagamos nuestra ruta, sí tenemos que presentar, así como usted está haciendo todo este plano. Sí. Si ustedes pueden utilizar otro software, mucho mejor, pero si no, utilicen el Google Earth. El Google Earth es mejor que el Yo, por ejemplo, tengo bueno, yo en realidad tengo este plano de Interagua. el plano de Interagua. ¿Cómo sería? Ese Pues, en es el digital. plano de la ciudad, pero sería en carta, blanco y negro sería, o sea. O sea, en físico me dice. No, yo lo tengo en PDF, lo tengo en el programa descargado. Un señor de Interagua una vez me lo facilitó. Entonces, donde sale la ciudad, donde se puede hacer la ruta. Pero usted puede editarlo, ejemplo, en algún programa, ¿o no? Sí, ¿En sí qué se puede programa? editar. Por ejemplo, ustedes pueden editar, si saben manejar Archis, pueden utilizar de pronto Archis, QGIS, algunos de estos programas. De pronto, ¿en qué programa podría editar? La verdad que no recuerdo en qué programa es, pero lo tengo en la computadora. Ahorita estoy en el teléfono y eso se puede para ver hacer la ruta. O sea, ellos me enseñaron cómo hacer la ruta cuando ellos van a salir a hacer el recorrido de cancelación de medidores de agua y esas cosas. Entonces ellos me enseñaron. Ahí está bien. Por ejemplo, si ustedes se descargan este mismo Google Earth, ¿ya? En su computadora tiene más herramientas. Por ejemplo, miren, déjenme abrirles. Yo tengo descargado aquí. Vamos a hacer un poco más lenta la computadora. Ustedes se pueden descargar esto. ¿Ya? Y ahí tienen obviamente más beneficios. Este es ya un poco más herramientas que el que es en línea. Taule. Es como que más completo. Aquí ustedes pueden fijar el recorrido así mismo. Esto tal vez, no sé si les explicaría la siguiente clase. Pueden aquí ustedes fijar el recorrido con, a ver, ¿cuál es la opción que permite? Parece que es esta. Porque este de aquí es para dimensiones. Sí, esta es para ruta. Entonces aquí guardan, ¿no? Dicen ruta 1. Insertar y ahí van a ir. A ver, ya, ahora ahí es ruta 1. Y ahí sí van marcando acá. Ejemplo, sí. Entonces, si se fijan, ya, digámonos que llega ahí, 2 puntos. Donde finaliza y ahí sí está. Aquí pueden todo esto pueden ir cambiando el color. Siempre pongamos verde, la anchura.
Ver la altitud, no, esto no. Ah, las medidas, esto en millas podemos poner aquí en metros. Aceptar. Y luego esto lo podemos guardar, o sea, como imagen. Entonces esto mejor lo explicaría un poco más en la siguiente clase. Lo guardan aquí ustedes como imagen, ponen aquí el nombre del mapa, las opciones si quieren que desaparezca o en qué tipo de mapa desean, blanco y negro si se fijan. Quieren que desaparezca la escala, la leyenda, el título. La resolución, mientras más alta sea la resolución, un poco más se demora en guardar. Y es más claro, obviamente. Y aquí les da el formato para guardar imagen JPG o JPG, perdón. Si ustedes, ejemplo, yo guardo esto en el escritorio, pongo ruta 1, guardar, ya, vamos a ver si se está guardando. Como el formato, la calidad del formato lo puse alta, eso se está demorando. Esperemos que no se demore mucho. Es muy buena esa herramienta de Google Earth. Todos pueden revisarla, ingresen, moneenla. Muchas de las veces, bueno, eso no va a pasar nada, moneándole. Como saben decir, ahí se aprende bastante. A ver, quiero mostrarles a ver si se descargó la imagen. Como le puse ruta 1. Le puse, ¿no? Acá está. Está de marcarle, remarcarle más el color verde, porque casi que no se nota. Ya, y de ahí podemos ir fijando así una ubicación para el terminal de despacho, este recorrido como acá. Y se puede trabajar en él. Entonces aquí ya lo único que hacen es copiar y pegar dentro de su documento y listo. ¿Ok? Bueno, nos falta por revisar aquí justamente esto que les decía, ¿no? Ruta radial o diametral. Esto lo vamos a revisar la siguiente clase. Nos quedó pendiente. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Quién ingresó al Google Earth y lo pudo manipular? Yo lo estaba descargando. Ya descárguelo. Qué pesado el programa. No creo que es muy pesado, pero sí sabe hacerse un poquito lento. O sea, ahí sí, por ejemplo, van a utilizar el Google Earth Pro, ábranlo, utilícenlo y, o sea, ciérrenlo, porque si lo dejan abierto, como este es un programa en línea, o sea, requiere de internet, entonces sí les va a ser tal vez un poquito más lento. ¿Ya? Ok. Ya, y aquí repito, esto es para ubicar, por ejemplo, ustedes le mueven esto, pueden acercarle más del mapa, ya, esto pueden cambiar incluso aquí el icono, ejemplo, para que sea una parada, un icono de parada, no sé si es de estacionamiento, ¿dónde está el icono de parada? No hay otro que no se parezca a ese, por ejemplo, aquí un bus, por eso. Ya, el color incluso pueden elegirlo, la escala, la velocidad, en cuanto aquí el estilo, esto me interesa. Ya, el tamaño también debe estar aquí. Miren, ahí se va incrementando, ¿no? Esta es la escala del título, entonces para reducirlo, lo que va a ir para acá, ejemplo, aquí voy a poner terminal, despacho A. Ya, aquí esto no, y aceptar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, así, por ejemplo, pueden ir ustedes realizando. Y recuerden aquí, esto es para puntos, bueno, esto no va a utilizar todavía polígono y esto es para una ruta. Con todo, revísenlo, por favor, me interesaría que lo hago. Si no lo pueden descargar, al menos el que es acá en línea, lo utilicen.
Básicamente es muy similar, solamente que este no tiene muchas herramientas, es muy limitado, pero también se puede, de pronto por la disponibilidad de facilidad de su computador o características que tenga. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería hasta ahí por el día de hoy. Que si tienen alguna inquietud. ¿Alguna inquietud? Creo que no, ingeniero, por el momento. Ya. No, ingeniero. No, profe, entonces. A ver, traten entonces de irlo revisando Google Earth, ¿ya? Para que puedan fijar el recorrido de la ruta que ustedes puedan elegir y ya vayan avanzando, ¿sí? Con todo, si de pronto podemos, la siguiente clase revisamos un poco más a profundidad el Google Earth. No es muy complejo la utilización, no es complejo. De hecho, esos programas les va a servir en muchos ámbitos, ¿sí? Ok. Listo, señores y señoritas. Por mi parte, creo que eso sería todo. Yo les agradezco mucho por su atención. Gracias por cumplir con esta semana de labores. Espero que tengan un buen fin de semana, que descansen. ¿Quiénes son padres aquí? Padres y madres. ¿Quiénes son padres? William. William, ¿quién más? William. ¿Solo William es padre? ¿Nadie más? Nico es padre y madre. Padre y madre. Wimber también es padre. Nicole es madre. Roberto también creo que me dice. ¿Roberto también es padre o no? Roberto es papacito. No, yo no. No, papacito no. Ya Soy tiene padre de 2 perritos y un gato. una admiradora. ¿No? Bueno, para quienes son padres o tienen esa dicha, pues de igual manera quería decirles o desearles que pasen un buen día, que disfruten de la Igualmente, compañía profe, de para sus usted. hijos. Ah, sí, por cierto, también yo soy padre. Pasemos un buen día, ¿ya? Y hagan pasar a quienes no son padres, hagan pasar sus padres respectivos un agradable día, ¿sí? Cuídense mucho. Igual para usted, ingeniero. De igual manera, muchas Igualmente, gracias. profe. Tengan Vale, un ingeniero, buen tenga fin de excelente semana. día. Gracias. Hasta luego. Buen día. ¡Feliz día del padre! Feliz día.